primer encuentro con el Cairo resulta fascinante. Cúpulas, minaretes y palmeras curvadas sobre el Nilo constelan el perfil de la ciudad, evocando sueños de antigua grandeza y leyendas que se pierden en la noche de los tiempos. Muy pronto se percibe el dominio de la dimensión moderna de El Cairo. Unos 16 millones de personas, un tercio del total de la población egipcia, viven en el área metropolitana cairota en condiciones de gran masificación y a menudo de precariedad. A pesar de que El Cairo cobija también una gran comunidad cristiana copta, la religión musulmana domina la vida de cada día y marca la pauta del tiempo. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Hayya ala al-falah. El islamismo se impuso en Egipto después de la invasión árabe del 639, y las mezquitas son la expresión arquitectónica de esa nueva religión. La mezquita más antigua de las que aún se hallan intactas es la de Ibn Tulun, construida hacia finales del siglo IX. La mezquita de El Hakim es un ejemplo de edificio religioso construido en el siglo X, en la época de los fatimíes. Bajo esta dinastía, Egipto vivió un periodo de esplendor económico y cultural, y por primera vez la ciudad fue denominada El Cairo, que significa la victoriosa, de la que deriva el nombre de El Cairo. El Azhar, es decir, la espléndida, es la más hermosa de las mezquitas construidas en este periodo. Además del gran patio porticado y de la sala de las oraciones, la mezquita cuenta con 5 minaretes y 6 puertas. Junto a ella se halla adosada una de las famosas universidades islámicas. En el barrio del Cairo Viejo, donde aún son visibles los restos del antiguo asentamiento romano y las primeras iglesias cristianas coptas, se encuentra la mezquita de Amra, construida en el 642 durante el período de la conquista árabe. Pese a ser la mezquita más antigua del Cairo, su estructura actual se debe a remodelaciones realizadas en siglos posteriores. Cerca del Cairo Viejo y de la mezquita de Amra, las ruinas de Fostat constituyen un lejano recuerdo de la primitiva ciudad árabe, famosas en la actualidad sobre todo gracias a los artesanales talleres de ceramistas que modelan sus vasijas con técnicas idénticas a las de los antiguos egipcios. La gran mayoría de la población cairota desciende de los antiguos egipcios, que se mezclaron con los árabes a lo largo de los siglos. El Cairo continúa atrayendo habitantes procedentes de las zonas rurales y en la actualidad constituye la principal área urbana de África. En los suburbios de la metrópolis se encuentra ubicado Gizeh,
con sus pirámides. Las legendarias construcciones son monumentos funerarios de los faraones Keops, Kefren y Mykerinos, y fueron construidas hace 4.500 años. En esa misma zona surgía la ciudad de Menfis, que durante siglos fue la capital del imperio faraónico. Las pirámides, junto con la Esfinge, representan la culminación de la concepción mítica del monarca, que no tan solo era considerado un hombre a quien glorificar, sino también un dios a quien venerar. Cuando moría el faraón, su cuerpo se conservaba en una zona secreta en el interior de la pirámide, a la que se llegaba a través de un complejo sistema de pasadizos. Decenas de miles de trabajadores participaron en la construcción de las pirámides, bajo la supervisión de proyectistas y técnicos. El transporte de las piedras se llevaba a cabo mediante rastras, cuerdas mojadas, palancas, travesaños, además de embarcaciones cuando el recorrido pasaba por el Nilo y sus canales. La pirámide más grande es la de Keops, de 137 metros de altura y una base de 230 metros. El revestimiento externo estaba constituido por piedras pulidas in situ. Más tarde, algunos monarcas desmontaron estas piedras y utilizaron la pirámide como cantera de piedras trabajadas. En la vecina localidad de Saqqara se halla la pirámide escalonada de Zoser, que representa un paso intermedio entre la mastaba, un tipo de monumento funerario arcaico en forma de paralelepípedo, y la pirámide propiamente dicha, de forma perfectamente geométrica. En las mastabas de Saqqara y en la pirámide de Zoser se han descubierto una serie de finísimos relieves en los que están representadas diversas escenas de la vida cotidiana, con escribas, campos de cultivo y animales trabajando, barcas sobre el río y representaciones de caza y pesca. La construcción de las pirámides significó, en primer lugar, un salto cualitativo porque se produjo un cambio en la forma y en los materiales. Se utiliza la piedra en lugar de los ladrillos. Además, se acentúa de forma irreversible el concepto de divinidad inherente al faraón. En la gran plaza de Et-Tahrir, centro del Cairo moderno, se halla el Museo Egipcio, fundado en 1858 por el francés Auguste Mariette. La intervención francesa en los asuntos egipcios, que únicamente duró de 1798 a 1801 durante las campañas napoleónicas, dejó, sin embargo, una huella duradera en la vida del país y dio un fuerte impulso al desarrollo de la arqueología con bases científicas. En la planta baja están reunidas las estatuas, a menudo colosales, como la de Ramsés II, de Kefren o de Zoser, mientras que en el primer piso se encuentran sobre todo los objetos de menores dimensiones. Lo más espectacular del museo es el tesoro de Tutankamón, una colección única en el mundo formada por objetos hallados en una tumba descubierta en Tebas, en el Alto Egipto, en 1922. La importancia del tesoro radica en el hecho de que fue encontrado intacto en una tumba que no había sido descubierta ni saqueada. Una pieza particularmente impresionante es el sarcófago de oro en forma de momia, con las imágenes del buitre y la serpiente en la frente, símbolos de la dignidad real. La máscara funeraria de oro con los rasgos del joven rey, que se encontraba bajo el sarcófago colocada sobre el rostro de la momia, es de una gran belleza. Sobre los papiros, obtenidos a partir de tallos de la planta del papiro prensados, se realizaban escritos en forma de jeroglíficos y se dibujaban figuras e imágenes de la vida cotidiana.
La fabricación del papiro y muchas otras actividades del antiguo Egipto se reproducen en el Rabak Pharaonic Village, una antigua aldea reconstruida que se halla en una isla en medio del Nilo. La aldea puede visitarse a bordo de una barca panorámica que navega por un canal entre plantaciones de papiros. Además de las estatuas que reproducen el aspecto de los distintos dioses, también puede admirarse la reconstrucción a pequeña escala de un típico templo egipcio, al cual se accede a través de una puerta gigantesca situada entre dos torres, llamadas pilonos. En las paredes del templo hay grandes relieves que ilustran escenas de la vida del faraón en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y representaciones de actividades agrícolas como las que pueden verse visitando la aldea. Varios jóvenes mimos representan escenas de trabajos agrícolas y artesanales, consiguiendo ofrecer una idea simplificada pero correcta de la vida de aquella época. En la isla de Er-Roda sobresale la inconfundible silueta cónica del Nilómetro, una construcción milenaria que encierra un pozo rectangular comunicado con el cauce del río. En el centro del pozo hay una columna octogonal sobre la que se medían los distintos niveles del río. El Nilo inundaba periódicamente los terrenos de la orilla, depositando en ellos el fértil limo que permitía el desarrollo de una rica agricultura. Esto explica la obsesiva atención con que se seguía la evolución de las crecidas del río. En medio de la vegetación de la isla de Gecira se encuentra el barrio de Zamalek, una zona residencial dominada por la Torre de El Cairo, de 185 metros de altura, cuya cima alberga un restaurante panorámico giratorio. En la isla y en las orillas del Nilo frente a ella se alzan los rascacielos de la parte central de la ciudad, sedes de grandes hoteles o de oficinas públicas y privadas. Por los grandes puentes que la unen con tierra firme discurren las principales arterias del tráfico ciudadano, formando impresionantes perspectivas sobre los monumentos y edificios dignas de las grandes metrópolis del mundo. Uno de estos espectaculares edificios es el nuevo Teatro de la Ópera, que sustituye al teatro del siglo pasado, destruido por un incendio hace unos 20 años. El viejo teatro, que se alzaba en la Plaza de la Ópera, fue construido con motivo de un relevante acontecimiento histórico, la apertura del Canal de Suez. 2 años después, en él se estrenó mundialmente la ópera Aida. En la plaza de la vieja ópera, que en árabe se llama Midán Ópera, se construyó, allí donde antes se alzaba el teatro, un aparcamiento de varias plantas.
Frente a él se encuentra el monumento a uno de los generales egipcios más ilustres del siglo XIX, Ibrahim Pachá, brazo armado del gran sultán Mehmet Ali, quien impulsó el proceso de modernización egipcio a comienzos del siglo XIX. No lejos de allí, a la entrada de la plaza El Ataba El Kadra, las cantinelas de los vendedores del mercado de las telas atraen la atención de los transeúntes en una caótica mezcolanza de automóviles, aguadores, mozos de carga, piezas de tela, color y polvo. El ambiente es pegajoso y la atención del potencial comprador se ve continuamente distraída por una voz más fuerte que la anterior, un color más vivo o una mercancía plantada ante su rostro sin demasiadas contemplaciones. Incluso el centro de la ciudad se halla salpicado de innumerables imágenes campesinas, demostrando que el campo sigue siendo en la actualidad la linfa vital de la población de El Cairo. O tipo de contraste, aunque en este caso sea buscado y deseado, es el de la plaza de Ramsés, en la que justo enfrente de la estación ferroviaria se levanta la estatua de Ramsés II, de 10 metros de altura, procedente de la antigua Memphis. Desde la plaza de la estación parte una larga avenida, el Gumuría, que atravesando el denominado barrio europeo de El Ezbequía llega hasta el antiguo Palacio Real, también conocido como Palacio Abdín. El resto de edificios de instituciones se encuentra en las propiedades de la plaza El Tahrir. Entre ellos se encuentra el Parlamento, que destaca por su columnata blanca. Cerca de él se levantan varios ministerios y sobre todo el hermoso edificio de la Universidad Americana. En la plaza El Tahrir convergen las grandes avenidas de la ciudad, las líneas de autobuses y el metro. Este gran edificio curvilíneo se llama Mogamma y es asimismo sede de numerosas oficinas de administración. La tumultuosa vida del Cairo hace que esta plaza se parezca a un gigantesco bazar. Atravesarla para dirigirse, por ejemplo, al Museo Egipcio resulta tarea difícil a cualquier hora del día. Naturalmente, los grandes hoteles de la isla de Gezira, lejanos del bullicio y rodeados de vegetación, constituyen auténticos oasis de paz y lujo para los privilegiados turistas occidentales y árabes que se hospedan en ellos. Algunos de estos hoteles, como el Marriott, cuya parte central ocupa un palacio del siglo XIX, tienen realmente ese aspecto de fábula, entre lo exótico y lo mesurado, que el turista espera encontrar en El Cairo. El espectáculo más solicitado es la célebre danza del vientre, que al parecer en sus orígenes tenía una función de preparación al parto.
En la cinta de murallas medievales se abren varias puertas monumentales. La más espectacular es la de Bab Zuwayla, cuyas torres sirven de sostén a la cercana mezquita de El Muayyad, levantada 300 años más tarde, a principios del siglo XV. En el lado opuesto de la ciudad vieja, cerca de la mezquita de El Hakim, se encuentra la puerta El Nasr, que recuerda el estilo de las puertas romanas. Junto a las puertas y prácticamente en toda la ciudad vieja, bulle la vida de los diversos bazares o mercados cubiertos, cada uno de los cuales está especializado en la producción o venta de determinados productos. Entre las actividades más pintorescas se cuenta la elaboración de alfombras bordadas que luego se venden directamente en minúsculas tiendas situadas en las laberínticas callejuelas. Desde una vista aérea, el centro del Cairo presenta un color gris uniforme con una cierta pátina marrón. Por el contrario, en el interior de sus bazares o en los talleres de los artesanos, se produce un estallido de colores que compensa con creces los tristes tonos de la piedra ennegrecida por la contaminación. La aparente alegría y algarabía comercial de los mercados y las tiendas esconden a menudo otro aspecto, el productivo, artesanal o industrial, que convierten el Cairo en un importante centro económico, con mucho el principal del mundo islámico. En la ciudad vieja, en los 3 perímetros de murallas, se alternan en un continuo juego de descubrimientos las mezquitas del período medieval con los escasos palacios de los ricos mercaderes y dignatarios que han llegado hasta nuestros días. Los minaretes despuntan de manera imprevista entre las viejas murallas, del mismo modo que las torres y las fachadas de las iglesias góticas europeas, que con sus dimensiones sobrepasan a todas las edificaciones circundantes. Algunas casas-palacio, como la del emir Bestak y la Belte Suaimi del jeque El Azhar, ofrecen todavía una atmósfera intacta hecha de luces filtradas, jardines en penumbra, mosaicos, fuentes, palcos para las mujeres, vidrieras y rosetones polícromos. Uno de los puntos críticos del tráfico en la ciudad histórica es la Za El Hussein, en la que se levantan la mezquita El Hussein y la mezquita El Azhar. Ahí se encuentra la entrada del gran bazar, llamado Khan el Khalili, construido a finales del siglo XIII en tiempos de los mamelucos. Perfumes, espero, bronces, dibujos sobre papiros, son los productos que se ofrecen a los turistas. Una muestra de la adaptación del bazar a las actuales necesidades comerciales. No obstante, sigue siendo el principal mercado del Cairo y conserva su carácter tradicional, sobre todo por la presencia de los artesanos, tejedores, fabricantes de alfombras, sastres, zapateros, grabadores de cobre y bronce, y por la dinámica alternancia de largas contrataciones, reclamos y por el continuo flujo de personas. El clásico punto de encuentro para saborear un exquisito té a la menta es el Café Fishawi, siempre repleto de fumadores de narguilé que se sientan bajo los espejos y las polvorientas lámparas, contemplando el continuo bullicio que los rodea.
La Ciudadela, en la parte sur del Cairo, es otro de los numerosos centros históricos de la ciudad. El famoso Saladino inició su construcción en 1176. La colina permitía el control de la ciudad y por ello era el lugar ideal para levantar la gran fortaleza que después se convertiría en la residencia de los sucesivos dominadores desde los mamelucos hasta los pachás otomanos. Además de las instalaciones militares, la ciudadela alberga la mezquita más espectacular de El Cairo, la de Mehmet Ali, erigida a mediados del siglo XIX en estilo turco e inspirada en las grandes construcciones religiosas de Estambul. Entre sus características destaca el material de revestimiento, que le valió el nombre de mezquita de alabastro, y la gran cúpula rodeada por 4 semicúpulas. Mehmet Ali fundó también un gran museo militar que posteriormente se amplió con la inclusión de armas del siglo XX. Incluso se ha incorporado una sección dedicada a los recientísimos equipos de las guerras del desierto. En la parte oriental de la ciudad se encontraban hace tiempo las ciudades de los muertos, que en la práctica han sido absorbidas por la metrópolis y ocupadas por las capas más pobres de la población recién llegada a la gran ciudad. Algunas construcciones son muy pobres y alinean frágiles muretes de ladrillos y barro seco. Otras son suntuosas y constituyen auténticos mausoleos, como las denominadas tumbas de los califas. El suburbio llamado Viejo Cairo está poblado sobre todo por cristianos coptos. La parte más interesante de este suburbio es la que queda encerrada entre los muros de una fortaleza en parte de la época romana. En esta zona se encuentran varias iglesias, entre las que destacan las de San Sergio y Santa María, llamada La Suspendida, ambas reconstruidas en el siglo XI, y el Museo Copto. Nilo también significa navegación. Los cruceros por el río son una de las actuales atracciones turísticas, sobre todo en la parte meridional de su curso, a partir de la zona de Asuán. Además de las embarcaciones que efectúan los cruceros, que pueden transportar a centenares de pasajeros, se utilizan las ágiles falúas, empleadas tradicionalmente para el transporte de mercancías y para la pesca. Asuán, en las cercanías de la gigantesca presa, en el extremo sur del país, se ha convertido en un magnífico centro internacional de vacaciones que disfruta de la proximidad de extraordinarios enclaves arqueológicos. Sobre una colina que domina el Nilo, surge el mausoleo del Aga Khan, el célebre cabeza espiritual de la secta musulmana de los ismailíes. Con la construcción de la presa de Asuán, cuya finalidad era favorecer la industrialización del país, los templos de File, que se alzaban sobre las islas del Nilo, quedaron parcialmente sumergidos bajo las aguas.
Las Naciones Unidas, con la participación de Alemania e Italia, decidieron intervenir en una espectacular tarea de salvamento, transportando piedra a piedra los principales templos a otra isla, situada sobre el nivel de las aguas, donde fueron reconstruidos. Desde Asuán, siguiendo el curso del Nilo hacia el norte, encontramos Edfu, célebre por encontrarse allí uno de los mayores templos de la antigüedad, el consagrado al dios Horus, que se encuentra en un perfecto estado de conservación. Una colosal estatua en forma de halcón situada a la entrada representa al dios. Esta construcción es el arquetipo del templo egipcio. Una serie de salas cada vez más pequeñas y más oscuras que conducen a la oscuridad total del sagrario. El Valle del Nilo es una estrecha franja de 1000 kilómetros de longitud, comprendida entre dos desiertos. Durante unos pocos kilómetros a orillas del río se extiende un oasis continuo con una vegetación exuberante. A lo largo del Nilo se encuentran los principales enclaves arqueológicos de Egipto, con una mayor concentración en la zona de Luxor. Luxor, a unos 650 kilómetros del Cairo, se encuentra en el lugar en que se levantaban Tebas, la otra antigua capital de los faraones. Hoy es la principal localidad turística de Egipto, provista de hoteles excepcionalmente agradables situados a orillas del río o en las islas. En la orilla occidental del Nilo se extienden las necrópolis, es decir, la denominada Tebas de los Muertos, mientras que en la orilla oriental está ubicada la ciudad de los vivos, o sea, la zona de los grandes templos de Luxor y Karnak. El templo de Luxor servía para las procesiones del dios Amón y es esencialmente obra de los grandes faraones, Amenofis III y Ramsés II. Su longitud total es de 260 metros. La monumental entrada al templo está precedida por el obelisco de Ramsés II. Otro obelisco, que se alzaba en este mismo lugar, fue donado a Francia por Mehmet Ali y en la actualidad adorna la Place de la Concorde de París. En el interior de las necrópolis tebanas, al otro lado del Nilo, destacan por sus dimensiones los colosos de Memnón, que flanqueaban el templo funerario de Amenofis III. Los colosos representaban al rey. El propio faraón, aún en vida, mandó traer los monolitos de piedra de cuarcita roja del norte de Egipto. Tras atravesar de nuevo el Nilo, se descubre el gran complejo religioso de Karnak, que estaba unido al de Luxor por un sendero de 3 kilómetros adornado con esfinges. El templo de Amón está constituido por una serie de grandes pilonos o entradas fortificadas, seguidos por patios y salas de columnas. Varios faraones participaron en la construcción del templo, que se prolongó durante bastante tiempo. Un camino flanqueado por esfinges con cabeza de ariete conduce al templo desde el embarcadero. El culto se realizaba en torno al recorrido de la sagrada barca del Sol, en la que Horus, el faraón dios, había surcado el cielo tras su muerte.
La estancia más espectacular de este complejo es una sala con 134 columnas que alcanzan los 23 metros de altura. La circunferencia superior de cada capitel es de 15 metros. En su conjunto, estas columnas formaban la sala más grande de la antigüedad. Las columnas están ilustradas con relieves que muestran los diversos rituales religiosos. Que los monumentos antiguos proporcionan al atardecer parece una garantía de la inmutabilidad del tiempo y de los ritmos de vida. Pero quizás es tan solo una ilusión romántica del visitante encantado por los signos del pasado. La gran presa de Asuán y el lago Nasser han dado un impulso notable a la transformación de la vida en esta región, que se está industrializando rápidamente. Pero aquí, en el Nilo, todo se asemeja a tiempos anteriores. Las emociones que provocan los antiguos muros, bañados por la doble luz de la luna al salir y del sol al ponerse, son el auténtico milagro de los antiguos dioses, inmortales en su magia.